Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. ¿Cómo percibe el mundo un alma liberada de la carne? ¿Qué forma adopta? ¿Ve y oye un alma en el sentido tradicional? ¿Existe siquiera el alma? Preguntas como estas rondaban por mi mente de vez en cuando, aunque nunca busqué activamente las respuestas. Sin embargo, como dice el refrán, el hombre propone, Dios dispone. Recibí mis respuestas inesperadamente y, fiel a las leyes del género, en el peor momento posible. Ocurrió en la cima de mi carrera, en un momento de crecimiento personal y prosperidad. Suena sofisticado, pero la verdad es simple: justo cuando la vida va bien, el destino se empeña en arruinarlo todo. En el peor de los casos, mueres. Y así, morí. La muerte aterra no solo por lo desconocido que aguarda al otro lado, sino por el proceso en sí. Una estúpida coincidencia, unos cuantos cortes profundos, y ahí estaba yo, muriendo absurdamente, desangrándome. La repentina comprensión, la adrenalina y los latidos acelerados del corazón solo precipitaron el final. La oscuridad que se cernía lentamente disolvió mi resentimiento hacia las circunstancias. Cuando incluso mis pensamientos se desvanecieron en esa penumbra, y parecía que no quedaba nada, sentí como si algo hubiera explotado. Es increíblemente difícil de describir con palabras. Imagina que siempre has sido ciego, sordo, incapaz de oler y carente de sensibilidad táctil. Podrías llamarlo choque sensorial, pero sigue siendo ciego y sordo en el sentido habitual. Era consciente del espacio que me rodeaba, pero ese espacio era extraño e incomprensible. No había arriba, ni abajo, ni dirección. El espacio en sí mismo distaba mucho de ser tridimensional, era algo superior, que lo abarcaba todo. El miedo paralizó mi conciencia. En este espacio, uno se pierde, no en el sentido de olvidar o convertirse en otra persona, sino literalmente. Lo sientes. Sientes, con cada fibra de tu ser, cómo esos mismos granos se desintegran y se dispersan, mezclándose con el vacío. Sabes que has perdido algo, pero ya no sabes qué. Es como ver un cuerpo convertirse lentamente en polvo: sabes que se está desintegrando, sabes que acabas de perder una parte, pero un instante después, esa pérdida se siente normal, como si siempre hubiera sido así. Sin embargo, persiste una sensación de que algo anda mal, y los vestigios de tu lógica te indican que, tarde o temprano, no quedará nada. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva allí, pero en algún momento imperceptible, el miedo por mí misma se transformó en certeza: necesito cambiar esto. Reuní los restos de mi voluntad en un puño y me concentré. Intenté aferrarme a las partículas de mí mismo, impidiendo que se dispersaran. No funcionó de inmediato. Para cuando lo logré, ya había perdido mucho. Probablemente muchísimo, aunque es difícil calcular la magnitud de una pérdida cuando ya no se conoce el valor de lo que se ha ido. Una vez que me aseguré de que ya no se desprendían más fragmentos, decidí intentar recuperar lo perdido. No sabía qué buscaba. Simplemente extendí la mano al azar, intentando atraer algo hacia mí y fijar ese algo en su lugar. Contrariamente a lo que esperaba, las partículas atraídas o bien se negaban a adherirse o se enganchaban solo para desprenderse inmediatamente, llevándose consigo aún más trozos de mí. Esa situación me afectó profundamente. Decidido a afrontar este mundo hostil, y sin importarme mi propia seguridad, renové mis esfuerzos por absorber algo del entorno con renovado vigor. Aquí no hay dolor ni fatiga. Fue difícil evaluar el éxito de mis intentos, aunque finalmente, varias partículas atraídas dejaron de dispersarse y se adhirieron con bastante firmeza. Sin embargo, surgió otra pregunta: ¿cuántas se necesitan para mantener la integridad? ¿Y la integridad de quién? En serio, ¿quién soy yo? ¿Acaso atraje mis propias partículas? Cada partícula aporta un grano de información, una asociación, un pequeño recuerdo, una opinión alguna vez considerada, una idea, un pensamiento. Son tan diferentes, y la lógica sugiere que probablemente se contradigan entre sí. Una sensación de error hace imposible conciliar las cadenas asociativas de un caballero con armadura de hierro que vive en una pequeña fortaleza, un ingeniero genético asignado a la segunda flota de las fuerzas espaciales o un perro callejero. Había incontables fragmentos de ese tipo, todos diferentes, incompletos, pero los recogí con diligencia. ¿Quién soy yo? Era una pregunta obvia, pero el significado y la importancia de la respuesta estaban muy, muy lejos. Lo principal era reunir partículas para no dispersarme, para ser lo más completo posible. Me parecía que incluso cuando llegué aquí, no estaba completo.
Entonces, un día, algo cambió. Con una pequeña parte de mi consciencia, vislumbré la vida. Era como si volviera a estar vivo, pequeño, acostado en una cuna con barrotes de madera. Deseaba saber cómo se llamaba aquella estructura. De vez en cuando, la gente se movía a mi alrededor, haciendo cosas, mirándome con expresiones extrañas. Sentía todo esto a retazos, en fragmentos, con los bordes de mi mente. Sí, era el límite de mi mente, pero era la vida, una cronología ordenada y lineal, que sucedía ahora mismo. No podía mirar hacia adelante como lo hacía con los fragmentos. Pero, ¿por qué seguía yo aquí, en este mundo inhóspito que había intentado destruirme y disolverme? Todavía no estoy ensamblado, no están todos los fragmentos. La colección no está ordenada. ¿Es esa la razón? Necesito seguir coleccionando. En una casa bastante acomodada de Crawley, una ciudad al sur de Londres, reinaba un ambiente festivo. El matrimonio Granger celebraba el 11º cumpleaños de su segundo hijo, Héctor. Su primera hija fue Hermione. En julio del año siguiente nació un niño, Héctor. Todo habría sido perfecto de no ser por sus extrañas desviaciones mentales. Desde su nacimiento, Héctor mostró una actividad mínima e inaudita. De bebé, no lloraba, jamás. Incluso cuando se ensuciaba el pañal o tenía hambre, permanecía en silencio, como si estuviera ausente, como si no existiera. Requería muchísimo tiempo y atención. Ocasionalmente, Héctor parecía regresar a este mundo mortal con un ojo, mostrando cierta actividad e independencia. Pero esto era raro y fugaz. Fue muy duro para Emma y Robert. Más tarde, cuando Hermione ya estaba aprendiendo a caminar y balbuceando incoherentemente en su dialecto infantil, Héctor, que debería haber estado aprendiendo a gatear, permanecía completamente ajeno a la realidad. Aún así, solo ocasionalmente regresaba para participar de forma un poco más activa en su desarrollo. Entonces, a los 3 años, el niño se puso de pie de repente y empezó a caminar. Sin preparación, sin tropiezos. Su objetivo era simplemente cambiar de lugar, pasar de un rincón del vivero a otro, donde hubiera más sol. Era prácticamente la misma historia con todo lo que los niños suelen aprender. Héctor simplemente comenzaba a hacer algo, manteniendo una expresión totalmente indiferente, mirando fijamente al vacío. Asustó a Emma y a Robert. Asustó a la pequeña Hermione. Asustó a la niñera que tuvieron que contratar porque, al final, tuvieron que volver al trabajo. Con el tiempo, Héctor adquirió cierta independencia. Aunque seguía ajeno al mundo y a quienes lo rodeaban, se entretenía con sus propios asuntos incomprensibles, contemplación, comprensión o algo completamente distinto. Al menos, eso era lo que todos en la casa suponían cuando el chico se quedaba mirando fijamente a la pared durante 2 horas seguidas. Algunos podrían pensar, comillas, no fueron al médico. Sí, y muy a menudo. El problema era que nadie podía afirmar nada definitivo. Un electroencefalograma, combinado con otros procedimientos diagnósticos, mostraba una actividad simultánea anormalmente alta en todas las partes del cerebro. Había suposiciones, teorías y conjeturas, pero nadie podía llegar a ninguna conclusión. Por ejemplo, si Héctor estaba inspirado y encontraba un lápiz y papel, podía crear un dibujo con calidad fotográfica en un par de minutos. ¿Pero un dibujo de qué? Esa era otra cuestión. Dibujaba objetos y formas trascendentales, impensables para el hombre, siguiendo una lógica completamente inaccesible a la comprensión humana. Era así con todo. Una vez, Héctor llenó 3 cuadernos con fórmulas minúsculas. El amigo de Robert, profesor de matemáticas, casi se desmaya intentando comprender lo que estaba escrito y acabó hospitalizado un mes por agotamiento. Por otro lado, Héctor era bastante autosuficiente, a diferencia de los niños con autismo severo u otras discapacidades. Si bien no podía realizar secuencias complejas de acciones porque se retraía rápidamente en sí mismo, manejaba las necesidades y operaciones inmediatas como si actuara por reflejo o siguiendo un plan preestablecido. Y, como siempre, miraba a lo lejos, lo que preocupaba profundamente a todos. Hermione, al igual que sus padres, sufrió junto a Héctor. Desde los 7 años, cuando finalmente comprendió que sin ayuda externa Héctor moriría, la niña comenzó a ayudar activamente a sus padres en todo para que pudieran dedicarle más atención a su hermano. En realidad, no quería hacerlo ella misma. Ayudaba en casa y hacía sus deberes de forma independiente, buscando información y soluciones a sus problemas infantiles, pero importantes. En el fondo, ella sentía aversión, aunque fuera mínima, hacia Héctor.
Él era la causa de una cantidad ingente de problemas y preocupaciones. Y por su culpa, sus padres casi no le prestaban atención. Aunque eso no fuera del todo cierto, los niños ven las cosas desde una perspectiva diferente. Hermione también guardaba un gran secreto. Podía hacer cosas increíbles, casi siempre de forma accidental e incontrolable. La chica ocultaba a sus padres su don para la telequinesis y fenómenos similares, ya tenían suficientes problemas. Así pues, el 4 de julio de 1991, nadie esperaba nada fuera de lo común, simplemente otra celebración sencilla, tranquila y serena. Héctor comería pastel con todos, recibiría regalos en forma de juegos de dibujo, simplemente no tenía tiempo suficiente entre sus destellos de conciencia para algo más complejo, y se retiraría a su habitación. El resto de la familia tomaría un respiro y se felicitaría mutuamente por haber sobrevivido a otro año difícil. Hermione les contaría sus éxitos en el colegio y bajaría la mirada con modestia cuando le preguntaran por sus amigos. No tenía amigos, no tenía tiempo para ellos. Todo iba según lo previsto. Hermione miraba discretamente sus rodillas mientras estaba sentada a la mesa. La pregunta acababa de ser formulada, cuando sonó el timbre, de repente y sin ninguna melodía. Yo lo abro, dijo Robert, un hombre de cabello castaño, de estatura promedio y padre de familia, mientras se levantaba de la mesa y se dirigía hacia la puerta. Emma, una hermosa morena de pelo corto, dejó su taza a un lado y escuchó la conversación en la puerta. Hermione hizo lo mismo. La chica tenía el rostro de su madre, pero su cabello era una mezcla de ambos, una melena rizada, rebelde e indomable de varios tonos de castaño, desde oscuro hasta muy claro. Un par de minutos después, Robert regresó a la sala. Detrás de él venía una mujer alta y distinguida, vestida con un vestido largo color esmeralda y una capa negra. Su edad era indeterminada, pero no era joven, unas leves arrugas y canas la delataban como mucho mayor que Emma, aunque a simple vista no aparentaba más de 40 años. La dama se presentó como Minerva McGonagall, profesora de transformaciones y subdirectora de Hogwarts. Con un hábil movimiento de su varita, convenció a los presentes de la existencia de la magia, lo que encantó a Hermione y dejó atónitos a sus padres. Había venido a entregar 2 invitaciones para estudiar en Hogwarts, una para Hermione y otra para Héctor. Profesor, el rostro de Robert se ensombreció visiblemente. Puede que haya algunos problemas con respecto a Héctor. ¿Qué ocurre?, preguntó el profesor, sorprendido, sentándose a la mesa y tomando un sorbo del té que le ofrecieron. Por cierto, ¿dónde está el joven? Está en su habitación, respondió Emma. Todos se levantaron de la mesa y subieron al segundo piso. Se detuvieron frente a la puerta y Emma volvió a hablar. Comillas, ¿conoces una condición llamada autismo? Tengo una idea, asintió McGonagall, alternando una mirada severa entre Emma y Robert. Es una situación muy parecida, pero no exactamente igual, asintió Robert, y Emma abrió la puerta. Todos entraron. Era una habitación sencilla en tonos claros. La cama, como siempre, estaba impecablemente hecha. Las pizarras blancas y de plástico en las paredes estaban cubiertas de símbolos, signos y diagramas completamente incomprensibles, con escasos números reconocibles. Un armario se encontraba en el rincón más alejado, cerca de la ventana, y junto a él había una mesa baja para sentarse en el suelo. Héctor solo se sentaba en sillas cuando era necesario, por ejemplo, en la cocina. Apoyado contra el armario, un chico de pelo negro estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida en la distancia, con los ojos azules y vacíos. McGonagall se sorprendió un poco de lo guapo que era. Sin embargo, su rostro no expresaba emoción alguna ni mostraba rasgos propios de personas con trastornos mentales, era simplemente una máscara. Provocó ansiedad y miedo subconscientes. Permítanme aclarar, dijo el profesor tras un minuto de silencio. ¿Acaso Héctor llega a ser más lúcido? Rara vez, y casi sin que se note. Comillas, ¿ha sido así desde que nació, o después de algún incidente? Desde que nací. Realizamos todos los análisis imaginables y consultamos con varios especialistas, pero lo único que lograron encontrar fue una actividad cerebral anormalmente alta. McGonagall frunció los labios y se ajustó las gafas con un dedo. Aconsejaría llamar a un curandero de San Mungo. Al ver las miradas de desconcierto de los adultos y de la niña, McGonagall explicó. El hospital de San Mungo es una institución médica mágica. Quizás nuestros sanadores puedan ayudar, o al menos determinar un plan de tratamiento. De entre los presentes, solo Robert notó la sombra de tristeza en el rostro de la profesora. Era evidente que ya había vivido algo similar, pero él sabía que era mejor no indagar.
Tras obtener el permiso para llamar a un médico, y al darse cuenta de que los Granger no podían resolver el problema por sí mismos, McGonagall conjuró un gato plateado fantasmal, le susurró algo, y este salió disparado, desvaneciéndose en el aire. La profesora explicó que había invocado a una sanadora que conocía. Unos minutos después, sonó el timbre. En el umbral se encontraba un hombre mayor, algo regordete, con algunas canas en su corto cabello oscuro. Vestía túnicas oscuras comunes y corrientes y se presentó como el sanador Smetwick. Durante media hora, el sanador se afanó alrededor del inmóvil Héctor, agitando su varita y murmurando. La curiosidad y el entusiasmo eran claramente visibles en su rostro. Roberta apretó los puños con indignación, pero Emma le dio una palmada en el hombro. Ahora entiendes cómo se sintieron los padres de ese niño cuando lo rodeaste durante un examen, murmurando, qué caso tan interesante. Unos minutos después, el sanador Smetwick guardó su varita y se acercó a los adultos que observaban. ¿Qué has encontrado?, preguntó el profesor. Extraño e inusual, pero nada grave, respondió el sanador con una leve sonrisa. El chico ha estado más lúcido con los años, ¿no es así? Lo he notado, y no se ha observado ninguna rareza, magia accidental ni nada parecido en él. Igual que con Hermione. Por supuesto, la madre de Hermione no pudo evitar notar ciertas rarezas que fácilmente se atribuían a superpoderes. Por eso, la apariencia de McGonagall no llamó tanto la atención. Pero tanto Emma como Robert estaban ahora interesados. ¿Intentaría su hija zafarse de esto? ¿Y si lo hacía, cómo? Smetwick miró a Hermione, que estaba sonrojada, y sonrió con picardía. ¿Comillas hay algo que no sepamos?, preguntó Emma con una sonrisa, aunque esa sonrisa insinuaba una conversación obligatoria sobre la honestidad que tendrían que tener más adelante. No es que no lo sepas. Ese no es el punto, interrumpió el sanador, volviendo la mirada hacia los padres del niño. Físicamente, está completamente sano, aunque algo delgado, pero creo que se debe a la falta de actividad física. El problema es que su cerebro y su magia están completamente ocupados con una tarea mucho más importante. Está, por así decirlo, restaurando la integridad de su alma. Comillas, la integridad de su alma. McGonagall literalmente les arrebató la pregunta de la boca a los Granger. Sí, Minerva, llevamos 10 años observando a los Longbottom, intentando curarlos. Hemos aprendido mucho, hemos avanzado bastante, aunque, por desgracia, todavía sin resultados. Una de las teorías de mis colegas era que una demencia tan grave se debía al daño y la decadencia del alma, y que los recursos del cuerpo y la magia, incluso con apoyo externo, simplemente no bastaban para detener el proceso y restaurarla. En su caso, la teoría no se confirmó, pero aquí, es exactamente eso. Un momento, ¿pero existe realmente el alma? ¿Puede destruirse?, preguntó Hermione, aprovechando una pausa en la conversación. Sintiendo la mirada de sus padres, se sonrojó ligeramente y bajó la cabeza. Lo siento. No, no, buena pregunta. La gente sigue debatiendo sobre las propiedades del alma, y existen muchas teorías. Algunos creen que es como un pudín infinito, se puede cortar y dividir cuanto se quiera. Otros creen que es como una cebolla, muchas capas, con un núcleo indivisible en su interior. Hay muchas teorías, y el problema es que cada una tiene evidencia, pero algunas son mutuamente excluyentes. De ahí la imposibilidad de llegar a un consenso. Pero, en general, sí, el alma existe y se puede dividir. Lo único que tienen en común todas las teorías es la conexión entre alma, cuerpo y mente, la tríada mental. Si se manipula una, las otras dos cambian. En el caso de Héctor, todos los recursos de esta tríada están dirigidos a restaurar el alma. Sin embargo, le falta algo muy importante. A continuación se produjo una pausa dramática, durante la cual todos esperaron impacientemente a que continuara. Héctor carece de magia. La magia, como energía, es producto de la interacción de la tríada mental. Sin cualquiera de sus componentes, no existe la magia. Dado el estado del alma del muchacho, su magia es débil. Fue suficiente para que lo incluyeran en la lista de matriculación de Hogwarts, sin arrebatos accidentales. Eso significa que el chico tiene una mente y un cuerpo muy fuertes, lo que compensa en parte el daño a su alma. La situación se puede comparar con la construcción de un castillo de arena. Tienes manos, tienes el deseo, tienes arena. Pero no puedes construir un castillo con arena seca y movediza, necesitas agua. La magia actúa como el agua en este caso. Él tiene muy poca, por eso el proceso se ha prolongado tanto.
¿Cómo es posible todo esto? Robert se frotó el puente de la nariz con cansancio. Emma llevaba un buen rato apoyada pensativa contra la pared, mientras Hermione escuchaba atentamente, memorizando este nuevo e insólito conocimiento. Comillas, ¿está familiarizado con el fenómeno de la muerte fetal? Tras recibir la confirmación mediante gestos de aprobación, Smetwick continuó. Aparte de las patologías del desarrollo fetal, en casos extremadamente raros, la causa puede ser el alma. Esta podría ser rechazada por el cuerpo o descomponerse y abandonarlo. Existen muchas variantes, aunque estos casos son únicos a lo largo de los siglos. Dio la casualidad de que algo similar le ocurrió a Héctor, pero algo detuvo la descomposición y ahora se está recuperando. Comillas, ¿y qué hacemos? Sitúa al chico en un entorno mágico más rico y adminístrale un tratamiento con pociones fortalecedoras y estimulantes. Incluso en su situación actual, Héctor podrá valerse por sí mismo a los 15 años, quizás un poco más tarde. Ya superó la etapa crítica, pero con nuestra ayuda, podría recuperarse por completo en un año, aproximadamente. ¿Y de dónde sacamos este fondo mágico?, preguntó Emma, apartándose de la pared. Minerva, Smetwick miró al profesor. Habla con Albus. Comillas, ¿quieren ingresar al niño en la enfermería de Hogwarts? Sí, en San Mungo, tendríamos que recrear el escenario artificialmente, y eso cuesta mucho dinero. Y Poppy brindará una atención incluso mejor que nuestro personal. Ella solo tiene unos pocos pacientes de vez en cuando, mientras que nosotros tenemos un hospital entero. Las pociones necesarias son sencillas, cualquiera puede prepararlas, y los ingredientes cuestan un par de sicles. Y así se decidió. La profesora McGonagall dedicó media hora a explicar a los padres de los dos jóvenes magos los diversos matices de la vida en el mundo mágico y los detalles de la educación en Hogwarts, incluyendo las asignaturas generales. Solo después de que la profesora respondiera a las preguntas que los padres de niños nacidos de muggles llevaban años formulando con regularidad, acompañó a Hermione a comprar material escolar. Smetwick ya había regresado al hospital para discutir los datos del diagnóstico con sus colegas, queriendo estar completamente seguro del diagnóstico y del método de tratamiento, mientras que Héctor, sin motivo aparente, cubría un par de hojas de papel con otro caótico entramado de símbolos y estructuras multidimensionales. A la noche siguiente, un anciano alto, de barba blanca y vestido con túnicas violetas cubiertas de runas y símbolos, hizo una breve visita a la casa de los Granger. Se presentó como Albus Dumbledore, director de Hogwarts. El propósito de su visita era sencillo, transportar a Héctor al castillo. Normalmente, las normas de Hogwarts no permiten que nadie ajeno al personal se aloje en el castillo durante las vacaciones de verano, pero los casos de asistencia médica siempre eran una excepción. Transportar a Héctor fue bastante sencillo. Los adultos decidieron, con buen criterio, que los métodos tradicionales, tren, polvos flu aparición paralela, podrían ser perjudiciales y resultar bastante problemáticos. Por lo tanto, Albus Dumbledore decidió usar a su Fénix, Fawkes. Es capaz de aparecerse con la gente con tanta delicadeza que no afecta al mago ni le causa molestias. Era totalmente seguro, y Héctor podía ser llevado directamente a la enfermería. Algunos objetos personales, como ropa, álbumes, cuadernos y su pizarra portátil, se entregarían por separado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.